Bueno, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Liney Bermúdez, Dayana Granados y mi persona, Iván Lozano. Nuestra variable fue la economía familiar y como título tenemos la economía familiar para la administración del dinero en familias de estrato 1 en Valledupar. Bueno, capítulo 1, el problema. Planteamiento del problema en América Latina. Tenemos poco conocimiento o un conocimiento bastante limitado con respecto a la economía familiar. Esto debido a que no estamos muy acostumbrados o es muy poco común hablarle a nuestros niños o a nuestros adolescentes sobre la economía familiar. La principal inversión de las familias se enfoca principalmente en la canasta familiar, o sea, en el día a día. Hernández nos afirmó en el 2011 que era muy necesario tener un buen conocimiento de las finanzas personales para poder realizar así una buena gestión de todos los elementos personales en los aspectos económicos de nuestra vida. Estos serían los gastos, los impuestos, ahorros e inversiones, seguros y planificaciones de metas importantes como lo es la educación, el comprarnos nuestra casa o llegar a nuestra jubilación. Planteamiento del problema. Colombia. La economía familiar hace capaz a las personas de tomar sus propias decisiones, cuidando sus ingresos y sus salidas. La economía familiar en Colombia se podría decir que es deficiente, ya que la mayoría de las personas no administran muy bien su dinero. Y eso se produce gracias a la falta de educación. La falta de interés por conocer más acerca de esta área y de su buen uso es una de las consecuencias para que en las familias existe escasez de dinero. Se convirtió en un tabú hablar del dinero. Vivimos en una sociedad donde hablar a los niños y adolescentes acerca del uso del dinero se considera de mal gusto. Como bien sabemos, tener un amplio conocimiento sobre la economía familiar nos puede servir a futuro de una manera tanto positiva como negativamente. Durante la entrada del COVID-19 se presentaron varios inconvenientes en cuanto a las familias con respecto a sus ingresos y a la canasta familiar básica. Según negocios, aproximadamente un 59,8% de las familias en Colombia afirman que la situación económica familiar desde julio del 2020 había empeorado con respecto al 2019. Un 13,3% de familias sostienen que las cosas para ellas están mucho peor y un 23,7% siente que las condiciones no han cambiado con respecto al mismo periodo del año pasado. Buenas, vengo a hablar sobre el planteamiento del problema en su fase micro. Según Sanso 2009, en su libro que trata sobre la economía familiar, dice que esta genera un gran impacto en nuestra forma de vivir y gastar nuestro dinero. Además, este libro cuenta con unos tips o maneras en cómo volverse rico. Y dice que debemos cambiar nuestra mentalidad para convertirnos en personas ganadoras. En Valledupar, Cesar, siempre ha existido la falta de trabajo y de oportunidades. Con la llegada del COVID-19 esto se vio bastante afectado, ya que los ingresos eran insuficientes en los hogares. Y esto debido a que muchas empresas cerraron, pues debido a las medidas o a las contingencias que se tomaron para sobrellevar esta pandemia. Según el DANE, 130.000 familias vallenatas quedaron sin empleo, y esto debido a las medidas que se tomaron para hacer pie de lucha ante el COVID-19. Para esto se deberían crear programas que incentiven a las personas a emprender legalmente. Esto sería el foco de todo, ya que de aquí se desprenderían posibles soluciones a todos los problemas. Sin embargo, nada es tan fácil como parece. Formulación del problema. ¿De qué manera la economía familiar es un mecanismo de control en la administración del dinero? Bueno, la economía familiar es un mecanismo de control porque nos ayuda gestionando los ingresos y los gastos del núcleo de la familia, haciendo una correcta distribución de los primeros, permitiéndonos así la satisfacción de sus necesidades materiales, atendiendo a aspectos fundamentales
como lo son el desarrollo, la alimentación, la ropa o la vivienda. Sistematización de la investigación. Respecto a la investigación hecha en base a la economía familiar, se desarrollaron 3 subpreguntas. ¿Cuáles son las consecuencias en la economía familiar para la administración del dinero en familias de estrato 1 en Valledupar? ¿Cómo implementar un mecanismo que ayude a la economía familiar para la administración del dinero en familias de estrato 1 en Valledupar? ¿Y cuáles son las consecuencias en la economía familiar para la administración del dinero en familias de estrato 1 en Valledupar? De acuerdo a esas 3 subpreguntas, se desarrollaron los objetivos generales y los objetivos específicos. En los objetivos de la investigación tenemos el objetivo general, que es analizar la economía familiar para el control de la administración del dinero en las familias de estrato 1 en Valledupar. Luego tenemos los objetivos específicos, que entre ellos tenemos identificar las características de la economía familiar en la administración del dinero de las familias de estrato 1 en Valledupar. Identificar las causas de la economía familiar en la administración del dinero de las familias de estrato 1 en Valledupar. Describir las situaciones de la economía familiar en la administración del dinero de las familias de estrato 1 en Valledupar. Y implementar posibles soluciones a la economía en la administración del dinero de las familias de estrato 1 en Valledupar.